Muy buenas amigos, amigas y bienvenidos un día más al canal. Estamos llegando, de hecho hemos llegado a la zona más importante de Bitcoin, esa zona que en estos momentos es nuestro final boss, el nivel de los $65.000, nuestro nivel principal que en caso de romper va a abrir las puertas a que Bitcoin se acerque a la zona de los $70.000 y posteriormente los 74.000, con lo que imaginaos el pedazo de movimiento que nos pueden dar la gran mayoría de las altcoins. Así que en este vídeo vamos a estudiar qué puede pasar a partir de aquí y cómo poder posicionarnos con las altcoins en el corto plazo. Bitcoin, de hecho, en estos momentos es la única gráfica que necesitáis ver y entender para ver si en este caso las altcoins pueden darnos un movimiento mayor o de lo contrario estamos tocando una zona de barrera muy importante. Y como bien veis en la gráfica tenemos dibujado con una línea lila la zona de los $65.000, que es en este caso nuestra barrera más importante y un nivel que hemos estado comentando las últimas semanas que Bitcoin tocaría. Bien, en este caso si nos vamos a una temporalidad de 4 horas podréis comprobar que Bitcoin se ha quedado prácticamente a unos $200 de tocar ese nivel. ¿Qué podríamos hacer nosotros a partir de ahora? Es decir, cómo podríamos posicionarnos con Bitcoin dependiendo de las circunstancias del mercado. Bien, comenzando por lo más importante, durante el día de hoy y sobre todo en el día de ayer no hemos tenido mucho crecimiento, mucho cambio en cuanto a los inflows de los ETFs de Bitcoin. De hecho, en el día de hoy veréis que prácticamente todos están cayendo alrededor de entre un 1, un 1,5, incluso un 2%, sobre todo los de spot, y también tendríamos en este caso caídas en los ETFs de futuros de Bitcoin. Algo muy interesante es que en el día de hoy BlackRock ha comprado un poco de Bitcoin, en este caso unos 182 bitcoins que equivalen a 10-11 millones de dólares y 2.400 ethereums, que en este caso por un valor de 6,34 millones de dólares. No es nada del otro mundo, pero bueno, vemos que comienzan a realizar algunas compras, lo cual ya sabéis que siempre es bastante interesante. Y yendo a una gráfica muy importante, aquí tenemos en este caso el heatmap de Bitcoin, que si nos fijamos más o menos durante estos últimos 6 meses tenemos bastante información. Nos podríamos ir al último mes y así veis reflejada la información en temporalidades un poquitín más pequeñas. Yo personalmente lo que quiero que haga Bitcoin durante estos próximos días es que se acerque más o menos a la zona de los 61.300, 61.400, nivel donde yo personalmente sí que voy a comenzar a recargar muy fuerte algunas altcoins que me imagino que ya sabéis. De todas formas, si no sabéis cuáles son, os recomiendo que le deis un buen like al vídeo, que mostréis muchísimo apoyo y os comentaré para mí unas 4 o 5 altcoins que creo que son las que más van a subir, que de hecho son muchas de ellas las que hemos comentado en vídeos anteriores. Bien, fijémonos que la mayor cantidad de liquidaciones en Bitcoin la tenemos en esta pequeña ruptura de tendencia, que si nos vamos al gráfico de Bitcoin en temporalidades menores estaríamos hablando con posiblemente romper justo esta directriz alcista que forma máximos y mínimos crecientes desde prácticamente hace, vamos a decir, más o menos una semana. Tenemos bastantes liquidaciones sobre estos niveles si nos fijamos más o menos entre un nivel $63.000 aproximadamente y yo diría un rango que nos llevaría hasta los 61.500. A partir de ahí, nuestra siguiente zona más importante serían los 57, pero ahora mismo estamos bastante alejados de ese nivel. Y por otro lado, si nos vamos a una temporalidad mucho mayor, como podrían ser los últimos 6 meses, podemos ver que la mayor cantidad de liquidez la tenemos en estas dos líneas amarillas, que se sitúan por encima de los máximos históricos en Bitcoin, y desde prácticamente los $70.000 hasta, vamos a decir, más o menos los 75.000 hay una barbaridad de liquidaciones, con lo cual entendemos que al final el precio de Bitcoin se mueve de la parte alta del rango a la parte baja del rango, ya que estamos en una consolidación muy grande. Bien, con lo cual, sin darle mucha más importancia al mercado en estos momentos y sin complicar el análisis mucho más de lo que ya está siendo de complicado, yo personalmente en Bitcoin buscaría este retroceso que nos llevaría más o menos a 61.300, 61.400, rellenaríamos un pequeño imbalance, limpiaríamos toda esta liquidez y esta pequeña línea y canal de tendencia alcista que viene marcado desde hace aproximadamente una semana, llegaríamos a mi nivel importante de reacción y a partir de aquí es cuando para mí iniciaría el movimiento alcista en una temporalidad diaria que nos llevaría hasta los 70.000 y posteriormente hasta el máximo histórico en la zona de los $74.000.
Por otro lado, es muy importante identificar en este caso divergencias alcistas y divergencias bajistas. Como bien veis, Bitcoin durante este último día tuvo un máximo el lunes a las 2 de la madrugada y posteriormente el miércoles de nuevo en la sesión asiática, otra vez a las 2 de la madrugada, vuelve a marcar un máximo creciente. Bien, pues con la gráfica de Ethereum ocurre todo lo contrario. El lunes tenemos esa subida tan grande que veis que nos lleva hasta los 2710 y posteriormente el miércoles en este caso podemos comprobar que lo que es la gráfica de Bitcoin justo a las 2 de la madrugada tiene en este caso un máximo decreciente, con lo cual entendemos que es muy posible que Ethereum durante estos próximos días los retrocesos vayan a ser un poquito más grandes. De hecho veis que hoy en este caso Ethereum lleva una caída de un 2,6% frente a la caída de Bitcoin de un 1,7%. Con lo que siguiendo con la gráfica de Ethereum, yéndonos a temporalidades mayores, una posible entrada que podríamos tener durante estos próximos días sería un nivel más o menos aproximado cerquita de los 2450, que fue el último máximo del 13 de septiembre. Como bien veis, a partir de ese momento Ethereum comienza una subida bastante agresiva. Me gustaría ver cómo reacciona el precio más o menos sobre esos niveles. A partir de ahí podría ser muy interesante volver a recomprar con target, en este caso en Ethereum, para llegar a la zona de los $2.800. Con las altcoins tenemos una situación un poquitín distinta. Hay varios niveles en las altcoins, algunas de ellas ya los han roto, otras de ellas están siendo mucho más lentas y veréis una principal diferencia. Estamos hablando de la zona de los máximos de agosto y los máximos de julio. Las monedas que más fuertes han estado han tenido este tipo de movimiento, una caída muy grande y una recuperación muy rápida. Aquí teníamos el máximo de agosto y posteriormente tuvimos el máximo de julio. Veréis que muchas altcoins ya han hecho esto y actualmente están tradeando por encima de estos niveles. Estas son las monedas que mejor han recuperado y las más idóneas para comprar en el retroceso de Bitcoin. Por otro lado, estamos teniendo algunas altcoins que también han tenido la misma gráfica, actualmente están empezando a rebotar, pero como bien veis, ese rebote no nos ha llevado ni a los máximos de agosto ni a los máximos de julio, con lo cual están siendo monedas menos recompradas y que personalmente también nos van a dar algo de beneficio, pero va a ser mucho menor que en este caso la competencia. Aquí te muestro un claro ejemplo de una moneda que sí que ha roto tanto los máximos de julio como los máximos de agosto. Es la moneda de Bitensor, la moneda de Tao, que supongo que la mayoría la conoceréis. Como bien veis, aquí teníamos el máximo de julio, máximo de agosto y el precio revienta esa zona. Tenemos muchas gráficas muy similares, como por ejemplo NIAR, donde tiene el máximo de agosto sobre estos niveles y como bien veis el precio ya ha recuperado esa zona, con lo cual lo ideal sería buscar una pequeña corrección y a partir de esa corrección iniciar de nuevo un tramo al alza. Bien, pues por otro lado tenemos, a diferencia de estas monedas, algunas que no solamente han roto esos máximos, sino que las subidas están siendo descomunales. Todas estas altcoins ya las hemos mencionado y muchas de ellas estamos dentro con varias posiciones muy agresivas. Sería el caso de SEI, que como bien veis ha roto tanto el máximo de agosto como el de julio y actualmente se estaría acercando a un nivel muy importante, que en este caso coincide con el máximo de agosto del 2023 y luego una zona muy importante en la que el precio rompe. Ahora lo ideal sería durante las próximas semanas o bien buscar un pequeño retroceso que coincida más o menos en 0,4, 0,38 aproximadamente, o de lo contrario esperar nuestro segundo setup, que sería intentar acercarnos a los máximos 0,9, $1, pero una vez la moneda ya haya consolidado y roto ciertos niveles importantes. Bien, pues estas monedas ahora mismo son las mejores para recomprar. Sí es cierto que han subido mucho más, pero por otro lado tenemos algunas que son un poquitín más lentas, que yo personalmente también tengo posiciones abiertas con ellas, pero como bien veréis están siendo o por un lado mucho más lentas o apenas están dando algo de movimiento. Es el ejemplo en este caso, como bien veis, de Matic, que tiene el máximo de agosto en la zona de los 0,58. Lo cierto es que subió muchísimo y como bien veis apenas está recuperando ciertos niveles. La línea de tendencia bajista ya la hemos roto, con lo cual tendría que haber recuperado muy rápido, pero como bien veis desde la entrada apenas está dando ahora mismo una subida de un 5%. Yo ya esperaba que al menos se hubiese movido entre un 15 al menos a un 20% y llegar justo a estos niveles de aquí. Por eso os digo que hay muchas altcoins que en estos momentos se mantienen un poquitín más bajistas, o como puede ser el ejemplo
de Polkadot, que tiene el máximo del 24 de agosto sobre la zona de los 5.08 dólares, y lo ideal sería llegar incluso a la zona de los 5,5, pero desde la entrada que yo tengo actualmente solamente me está dando un 5% de beneficio. Y por otro lado, pues ya habéis visto muchas que no solamente han roto, sino que el profit ha sido bestial. Bien, Vlad, entonces, ¿cuál es el plan en realidad con las altcoins? ¿Cuál podría ser el nivel que puede funcionar en cada altcoin de forma particular? Bueno, en realidad no sabemos cuál es el punto exacto, es decir, yo no puedo hacer este vídeo y decirte Solana va a rebotar en 135, Link va a rebotar en 11,5, Polkadot va a rebotar en 4,3, es imposible. Al final, cada altcoin se está moviendo de una forma, reaccionan antes a los niveles, algunas tardan un poquitín más. Lo cierto es que yo tengo algunos niveles marcados en muchas de ellas. Como bien veis, por ejemplo, para mí Solana debería dar un pequeño retroceso más o menos de un 7, un 8%, que tampoco es nada del otro mundo, y a partir de este pequeño retroceso buscar ya el movimiento grande, que para mí el movimiento grande os recuerdo que sería subir, no bajar. Es decir, yo en estos momentos me estoy manteniendo ligeramente bajista, pero siempre con una predisposición a medio plazo de que vamos a seguir subiendo, con lo cual ya tenéis algunos niveles marcados en algunas de las altcoins más importantes. De todas formas, haremos un vídeo un poco más especial buscando los puntos exactos en cada una de estas monedas, o simplemente en el día de mañana haremos un pequeño directo para recordar los niveles de las monedas. Por ejemplo, en la moneda de NIAR yo personalmente esperaría que el precio vuelva a rellenar este imbalance que formó cerca de 4,7 dólares, y a partir de aquí ya reaccionar bien al alza, romper definitivamente el máximo que tuvimos en agosto y a partir de ahí dar un movimiento mucho más grande. O sin complicar mucho más el mercado, nos iríamos directamente a la gráfica del Total 1, Total 2 y Total 3 del mercado cripto a una temporalidad diaria, y a partir de ahí buscaríamos la zona la cual en este caso tiene que reaccionar el mercado. Yo personalmente buscaría que el mercado completo reaccione sobre el máximo anterior que tuvimos el 13 de septiembre, una pequeña caída como bien veis, y a partir de ahí llegar a la línea lila, que la tenemos en la zona de prácticamente el trillón de dólares exacto. A partir de ahí se formó un imbalance y en la última subida de agosto no conseguimos romper, con lo cual esperaríamos un retroceso muy pequeño, como bien veis, prácticamente de un 4 a un 5%. A partir de este retroceso buscaríamos un rebote que nos daría más o menos un 15% de subida en el Total 2, y en el Total 3 tenemos exactamente la misma situación. Pero sí que es cierto que el Total 3 se empieza a alinear muy bien. Si justo trazamos la línea de tendencia bajista, el Total 3 no solamente está a punto de romper el máximo anterior, como bien veis justo aquí, sino que si lo rompemos y el precio justo, además de haber rellenado este imbalance, nos mantenemos por encima, yo personalmente creo que sí que estaríamos dispuestos a tener un movimiento muy bueno con las altcoins. Ya sabéis que durante estos últimos días, sobre todo, han habido muchas altcoins que se han movido muy bien. Sui, Sei, Aptos, Aave, Ionet, NIAR Protocol, todas estas monedas os las he comentado en vídeos anteriores con puntos de compra, niveles de target, y en este caso creo que estamos a puntito de dar un siguiente movimiento alcista, así que espero que le deis mucho apoyo a este contenido, que os guste por supuesto, y chicos, nos vemos a la próxima.